Bueno, muy buenas tardes chicos, espero que estén muy bien, que comencemos esta semana con toda la actitud. Les había dicho que les iba a dejar un videito haciendo un resumen de lo que hemos venido hablando en las clases pasadas, principalmente sobre los contratos de trabajo. Entonces vamos a dejar algo claro. Los contratos de trabajo están regulados por el Código Sustantivo de Trabajo. Vamos a tener en cuenta que este tema lo encontramos en los artículos del 22 al 75. Entonces, cuando tengan alguna duda en sus lugares de trabajo o por cualquier motivo, pues ya sabemos que el Código Sustantivo de Trabajo cuenta con estos artículos y allá podemos resolver muchas dudas. Encontramos diferentes tipos de contrato, uno que es el término indefinido, otro que es a término fijo, otro que es por hora o labor, prestación de servicios. Tenemos algunos otros contratos como es el comercial, por ejemplo, pero nos vamos a enfocar en los que más encontramos en el mundo laboral. Si hablamos del contrato a término indefinido, este se caracteriza porque no tiene fecha de terminación, ¿sí? Es una de las características del contrato a término indefinido. Debemos de tener claro que un contrato verbal también se puede hacer, pero no es recomendable porque no vamos a tener las pruebas o las evidencias de algo firmado obviamente y no vamos a tener cómo hacer un reclamo o buscar una indemnización en caso tal de que se termine el contrato por X o Y motivo. El contrato verbal, digamos que se puede convertir, o no digamos, este contrato se puede convertir en un contrato a término indefinido si así el empleado lo hace ver ante los entes reguladores. Entonces, por eso les digo que no es muy conveniente, sea como empleadores o como empleados, hacer este tipo de contratación. Entonces, contrato a término indefinido, una de sus características es que no tiene fecha de terminación. Otra de sus características es que hay una indemnización si hay un despido sin justa causa, ¿sí? Se puede dar por terminado por una de las partes, sea por parte del empleado, sea por parte del empleador. Pero si es terminado por parte del empleador sin una justa causa para esa terminación, entonces damos pie a una indemnización. ¿Cómo es esta indemnización? Si el empleado lleva un año o menos de un año en la empresa, la indemnización es de 30 días de salario. Pero si lleva más de un año, entonces es 30 días de salario por el primer año y 20 días de salario por los años siguientes. Eso con el tema del contrato a término indefinido. El contrato fijo, ¿sí? El contrato fijo no se puede firmar por más de 3 años, es decir, no puedo firmar un contrato por 4 años ni por 5 años. Lo máximo que se puede firmar un contrato a término fijo es por 3 años. Si firmamos un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, este puede ser renovado solamente 3 veces. Es decir, comienzo en enero, vamos a dar un ejemplo, un contrato a término fijo por 3 meses, o sea que es un contrato a término fijo inferior a un año. Pasan esos 3 meses, me hacen una renovación. Pasan esos otros 3 meses, me hacen una segunda renovación. Pasan esos 3 meses y me hacen una tercera renovación. Terminando esos otros 3 meses, que ya se cumpliría el año, ya este contrato no puede ser renovado por el mismo periodo de tiempo. Es decir, o tiene que ser renovado a un año o tiene que ser ya cambiado a un término indefinido si así lo requiere la empresa o así lo quiere el empleador. Pero no se puede seguir renovando por 3 meses como se estaba haciendo anteriormente. Esto con el contrato a término fijo. Recuerden que no hay contratos a término fijo superiores a 3 años. El tiempo máximo son 3 años, ¿sí? Característica entonces también del contrato a término fijo es que se debe de pasar un preaviso en caso tal de que no vaya a haber renovación del contrato, se debe pasar un preaviso con 30 días de antelación. Si este preaviso no se pasa por parte del empleador al empleado con 30 días de antelación, se da por entendido que ya se renovó automáticamente otros 3 meses o otros 6 meses o otro año al término que lo tengan. Y si en todo caso le pasan la carta de terminación, ya entonces miramos a qué término está fijado el contrato y deben de cancelar o de pagar su debida indemnización por el tiempo restante. Les explico. Si tengo un contrato firmado a un año
ya pasó mi periodo de prueba. Acordémonos que el periodo de prueba para el contrato a término indefinido son 2 meses y para el contrato a término fijo es la quinta parte del tiempo pactado. Entonces pasaron mis 15 días de periodo de prueba con un contrato a término fijo a un año, ¿sí? Pasó ese tiempo y resulta que a los 10 meses me quieren terminar el contrato, pero faltan 2 meses para que se termine mi contrato. Efectivamente se hace la terminación de contrato y me deben de pagar 2 meses que quedarían faltando para terminar ese contrato a término fijo, me lo deben de pagar en indemnización. Eso por ese lado. Seguridad social, vamos a dejar claro que el pago de la seguridad social se da igual para todos los tipos de contrato, excepto el contrato de prestación de servicios, ya que en el contrato de prestación de servicios, quien debe de cancelar la seguridad social es el que está prestando el servicio, ¿sí? Entonces vamos a dejar eso ahí clarísimo. De resto, el indefinido, el fijo, hora labor, tiene toda su seguridad social, es decir, salud, pensión, a la ARL, debe de estar afiliado a todo esto el empleado. Contrato de obra labor. Habíamos hablado en las clases que los contratos de obra labor, como bien lo indica su nombre, es para una obra o labor en específico. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de contratos porque muchas empresas los utilizan, digámoslo así, para terminar fácilmente la contratación de una persona. Pero yo no le puedo hacer un contrato de obra o labor a una secretaria de gerencia, a un asistente administrativo o a un cargo que sea reemplazable. ¿Por qué? Porque estos cargos solo terminarían en caso tal de que la empresa se acabe. ¿Sí? Pero si yo salgo de una recepcionista, pues lo más seguro es que si la empresa sigue funcionando, pues voy a tener que contratar otra recepcionista. Por lo tanto, no cabe un contrato por obra o labor en este caso. Los contratos de obra o labor se dan principalmente cuando son terceros que prestan algún servicio a esta empresa o a X empresa. Por ejemplo, los de construcción, los obreros, ¿sí? A ellos sí se les hace, contratistas mejor llamados, a ellos sí se les hace un contrato obra o labor. Para la construcción de una torre de edificios se hace un contrato obra o labor donde se debe de especificar para qué se está contratando a esa persona, ¿sí? Cuando se termina la construcción de esa torre, se da por terminado este contrato obra o labor. Es que voy a construir otra torre. Si se va a construir otra torre y se había hecho el contrato obra labor para la torre A, pongámosle la torre A, debemos determinar este contrato de la torre A con su debida liquidación y generar otro contrato de obra labor para la torre B, ¿sí? Si así fuera el caso. Entonces vamos a dejar eso ahí muy claro. El contrato obra labor también tiene un periodo de prueba. No es aplicable para cargos que son reemplazables dentro de una empresa. Es que yo soy auxiliar de bodega o yo soy operaria de confección y resulta que pues que la empresa es una empresa de confección, es decir, si a mí me despiden con un contrato obra labor, pues van a tener que conseguir otra persona para una confección, a no ser de que sea una labor específica, es decir, vamos a sacar una producción de, no sé qué decirles, vamos a sacar una producción de 2000 camisetas y pues las necesitamos para sacar esa producción. Si se especifica en ese contrato que es para esa labor en específico, pues entonces sí da pie a un contrato obra-labor. Listo, vamos a dejar entonces eso ahí muy clarito. Entonces, tenemos algunos conceptos que también se los voy a subir en la plataforma, como son los honorarios, salario. ¿Cómo así que honorarios y salarios? Sí, tienen su diferencia. Empleado, empleador, prestador de servicios, cuando estamos subordinados, muchas personas aún no comprenden mucho estos conceptos, entonces voy a subirlos a la plataforma para que tengamos claro la diferencia de estos conceptos. Entonces, vamos a hacer un breve resumen de las clases que hemos visto. Los contratos de trabajo,
están regidos y regulados por el Código Sustantivo de Trabajo en los artículos 22 y del 22 al 75, donde se regulan las diferentes modalidades de contratación laboral. Su duración, terminación, indemnizaciones, absolutamente todo. Vimos unos tipos de contrato que son indefinido, término fijo, obra labor, prestación de servicios, y como les hablaba al principio, pues hay otros tipos de contrato, pero digamos que los que más nos encontramos en el mundo laboral son con estos que les acabo de mencionar. Vamos entonces a dejar hasta acá, que les quede claro los conceptos básicos sobre lo que es un contrato de trabajo y sobre lo que son los tipos de contrato. En la plataforma también les dejé todo lo que tiene que ver con los diferentes tipos de contrato, un poco más ampliada la información para que por favor revisen todas las presentaciones y si tienen alguna duda en la próxima clase las podamos resolver. Un abrazo para todos, espero que estén súper animados para volver a comenzar las clases después de esta semana de tanta reflexión. Vamos a meterle toda la motivación, vamos a concentrarnos en sacar esto adelante que ya casi terminamos. Entonces los espero a todos súper conectados en las clases virtuales para que sigamos aprendiendo, para que sigamos en este proceso, que no es un proceso fácil para ninguno, pero que es un proceso de adaptación y que los seres humanos por naturaleza pues solemos tener esa habilidad para adaptarnos, que a algunos se les dificulte un poco, sí, pero no es imposible adaptarnos a las diferentes circunstancias. Entonces quería hacerles como ese breve resumen para que tengamos acá la información. Cualquier duda, cualquier inquietud, todo lo que se les ocurra lo vamos a resolver en la próxima clase. Un abrazo para todos y muchas bendiciones.